Buenas tardes, ¿cómo le va? Es un gusto estar nuevamente con usted, compartiendo en esta ocasión el derecho a la vivienda desde un enfoque de derechos humanos. Mire usted, el artículo 4 constitucional establece con mucha claridad que el derecho a la vivienda digna, es un derecho de todas las familias. Y aun cuando el artículo 4 establece que se refiere a un derecho a las familias, la Corte, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha dejado claro que se trata de un derecho no solo de las familias, sino de todas las personas. Y entonces el derecho a la familia es un derecho suyo, es un derecho mío, es un derecho de todos, pero que tiene una especial aplicación en nuestras familias. Y hablamos del derecho a la vivienda, no de cualquier vivienda, sino una vivienda digna. Esto quiere decir que la calidad de la vivienda que cada quien pueda tener debe estar acorde con la dignidad humana de quien es titular de ese derecho. Por eso se habla de vivienda digna. Esta vivienda digna, la Constitución no la define, solamente nos dice que tenemos derecho a la vivienda. Y ha sido la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia y la jurisprudencia de los órganos internacionales que en el ámbito de derechos humanos han formulado principios fundamentales del derecho a la vivienda, como las organizaciones de las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o en el sistema de la Organización Americana de los Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha formulado la doctrina que soporta actualmente la extensión del concepto de vivienda digna. Vamos a platicar algunos elementos que componen esta vivienda digna para que usted, en su caso particular, pueda evaluar si el ejercicio del derecho a la vivienda que usted en este momento está ejerciendo o no está ejerciendo corresponde a estos conceptos de vivienda digna. Mire usted, el primer elemento que tenemos a la vista de una vivienda digna es el que se refiere a la seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Bueno, que si usted tiene una vivienda de la que usted no está seguro si es el titular de la propiedad de ese inmueble, bueno, entonces usted tiene un derecho a la vivienda, pero no completo, porque hay inseguridad jurídica. Y este problema de la inseguridad jurídica es una característica muy socorrida en el ejercicio de la vivienda en nuestra ciudad. Piense por ejemplo que en esta ciudad se han realizado una buena cantidad de juicios sin que el propietario de la casa se entere que su casa fue sometida a un juicio. Hay juicios en los que usted probablemente esté viviendo en la casa que usted considera que es suya, pero que si revisa en el registro público de la propiedad va a encontrar que la casa ya se encuentra adjudicada a otra persona. Y esto se origina por problemas de inseguridad jurídica. Si usted no ha pagado el predial, si usted abandonó su casa en algún tiempo y luego regresó a ella, si han llegado a su casa a decirle que la casa debe deshabitarla porque ya es propiedad de otra persona, si usted ha durado sin pagar el crédito porque perdió el empleo, bueno, en todas esas posibilidades y casos, usted vive inseguridad jurídica en su casa y por lo tanto carece de la seguridad jurídica que le corresponde al ejercicio del derecho de una vivienda digna. En este apartado hay que tener mucho cuidado porque ocurren diversidad de procesos jurídicos en los que la propiedad de su casa se pone en riesgo. Y entonces hay que estar atento a la empresa, banco o institución gubernamental que nos otorgó un crédito, verificar que la casa está a nombre del titular del crédito, que le hayan otorgado escrituras y que usted esté seguro de que su casa es suya
y que está registrada su nombre y que por lo tanto hay un mínimo de seguridad jurídica. Si no reúne estas características de seguridad jurídica, entonces su derecho a la vivienda adolece de la seguridad jurídica que debe tener. Veamos este otro aspecto de la vivienda digna: la disponibilidad de servicios materiales y facilidades e infraestructura. ¿Qué significa esto? Bueno, que su vivienda debe estar cercana a los servicios públicos o debe contar con servicios públicos para poder usted vivir decentemente en ella. Es decir, debe haber alumbrado público, debe haber drenaje, debe tener usted acceso al agua potable, debe tener energía eléctrica. Si usted carece de alguno de estos servicios, bueno, pues entonces estamos ante un problema de ejercicio del derecho en los términos que constitucionalmente están establecidos. Vivienda digna. Si usted no tiene estos servicios en su vivienda, entonces usted no está ejerciendo su derecho a la vivienda plenamente. Otra característica más: los gastos soportables. Piense usted, por ejemplo, que cuando adquirió un crédito para comprar su vivienda, le establecieron una cierta cuota, unos ciertos pagos mensuales para ir liquidando ese crédito que usted obtuvo. Bueno, si ese crédito, esos pagos mensuales, usted le significa un gran gasto en su economía, de manera que se ve afectado, por ejemplo, el derecho a la alimentación, o se ve afectado su derecho a la salud porque no le queda nada después o le queda muy poco después de pagar o que le descuenten su crédito, bueno, entonces estamos ante una dificultad para el ejercicio del derecho a la vivienda digna. Porque las casas que todos adquirimos deben tener gastos soportables. Lo mismo pasa si los servicios públicos que usted está pagando cada mes, cada 2 meses, lo dejan sin recursos para satisfacer sus necesidades inmediatas, estamos ante el mismo problema. El gasto de la vivienda no puede ser tan alto que le impida ejercer su derecho al mínimo vital, es decir, aquel recurso económico que le permita vivir a usted y a su familia. Si usted paga demasiado de su vivienda, estamos frente a un problema de soportabilidad de los gastos que le genera el ejercicio del derecho a la vivienda. Otra característica más del derecho a la vivienda es la habitabilidad, es decir, que su casa sea suficiente para que usted pueda guarecerse de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, del frío, del calor, de las enfermedades. Y aquí encontramos un punto de referencia relevante respecto a la condición de confinamiento que estamos viviendo. Y es que debemos de tomar en cuenta que el problema de la pandemia, de la emergencia de salubridad que estamos viviendo, no es un problema solamente biológico o solamente médico. También es jurídico, también es sociológico y también es cultural y también es económico. Pero vea que solamente se está abordando la temática, la problemática desde el punto de vista médico y solamente desde el punto de vista económico. La cuestión, por ejemplo, jurídica, no ha sido tomada tanto en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué razón tenemos tanta dificultad para contener el desarrollo del virus en nuestras comunidades? Se nos dice en los medios de comunicación que se debe principalmente a que las personas están en la calle, salen a las calles. Y algunos justifican ese fenómeno porque, bueno, la gente tiene que salir a trabajar, por lo tanto en la calle. Pero ahora pensemos desde el derecho a la vivienda. Pensemos, son casas muy pequeñas, casas alejadas de los centros de trabajo, casas que nos dificulta estar todos, la familia completa, reunidos al interior de la casa. Y piense, por ejemplo, los adolescentes que son inquietos por su propia condición de edad. Piensen en los niños que requieren en su propia formación la relación con otros niños. Piensen en los adultos que tienen también necesidad de relacionarse con otros y que viven en casas muy pequeñas donde se dificulta mucho permanecer en ellas por el calor, en este tiempo por el calor.
en otros tiempos por el frío. Y entonces significa que el modo como se construyeron las casas en nuestros medios no tomaron en cuenta los factores poblacionales y tomaron en cuenta solamente el aspecto económico del precio y nunca la habitabilidad del hogar, que fuera suficiente para contener a la familia al interior y que fueran felices estando adentro, y que el tamaño de las casas, el tamaño de las recámaras, donde solamente cabe una cama y cabe un mueble, y que las personas pueden entrar a la recámara solamente a dormir, vean, es prácticamente imposible permanecer mucho tiempo en esas instalaciones. Y entonces se constituyen, el modo como se construyeron las casas, se constituyen en un factor por el que las personas están fuera de su casa y por eso se dificulta la contención del avance del virus COVID-19. Y entonces la habitabilidad de las casas en esta ciudad son un factor relevante para impedir resolver el problema de emergencia de salubridad que estamos viviendo. Y esto nos debe hacer pensar que en los próximos proyectos de construcción de vivienda se deben tener en cuenta esta característica de habitabilidad. Pensemos que las casas como están construidas, todos tenemos la experiencia de decir, nuestras casas o son muy frías o son muy calientes. Y está relacionado con la característica de gasto que nos genera una vivienda. Si son casas muy frías o muy calientes por el clima en el que estamos, entonces nos obliga a realizar más gastos en la energía que es necesaria para resistir el frío o resistir el calor. En esta época, el calor. Y entonces las viviendas no están construidas con aquel material suficiente que satisfaga la característica de habitabilidad de una vivienda. Si su casa gasta mucho en la energía para sostener el fresco necesario para estar adentro, entonces si gasta mucho tenemos un problema de habitabilidad. El derecho a la vivienda no está satisfecho de manera plena. Y es un factor sin duda que está produciendo que las personas salgan a la calle y se limite la contención del virus y su afectación. Una característica más del derecho a la vivienda es su asequibilidad. ¿Qué significa esto? Que usted pueda acceder a una vivienda. Si usted vive en casa de renta y tiene mucho tiempo viviendo casa de renta, entonces su derecho a la vivienda no está siendo satisfecho. Si usted vive en una casa invadiendo la propiedad ajena, usted no está viviendo, ejerciendo el derecho a la vivienda como la Constitución de nuestro país nos dice que tenemos el derecho. Y entonces significa que para el ejercicio del derecho a la vivienda digna en la dimensión de asequibilidad, todas las personas deberían tener acceso a la vivienda. Todas las personas deberían tener la posibilidad de estar en una casa, resguardándose de los medios del medio atmosférico, del frío, del calor, de la lluvia, de los riesgos de andar en la calle, y que si no pasa eso, entonces su derecho a la vivienda no está siendo satisfecho, y entonces las funciones del Estado que debieran de cumplirse en relación al derecho de la vivienda no se están cumpliendo. No se están creando las condiciones para que usted ejerza el derecho a la vivienda. El Estado ha omitido realizar acciones que favorezcan que las personas que carecen de una vivienda la puedan tener. Y en todo caso, los programas que se han instalado, como el Infonavit, como el Fobiste, etcétera, pues han sido insuficientes o han sido inalcanzables. Que piense usted que las viviendas de créditos hipotecarios son para la gente que tiene ingresos más o menos relevantes, que son proporcionales al crédito hipotecario que va a recibir. Pero aquellos que tienen poco ingreso, pues carecen del ejercicio del derecho a la vivienda. Si usted no tiene casa, no ejerce su derecho a la vivienda teniendo derecho a la vivienda. Si usted vive de renta, no ejerce su derecho a la vivienda, no de manera plena, teniendo el derecho a vivir plenamente el derecho a la vivienda. Tengamos en cuenta también
que el derecho a la vivienda debe caracterizarse por el lugar apropiado para las personas. El lugar significa que no esté demasiado lejos de los bienes que usted necesita conseguir, de las fuentes de trabajo, de la escuela, de las instituciones de gobierno, de los centros comerciales. Si su casa está demasiado lejos de los centros comerciales, de las escuelas, de las instituciones de gobierno, etcétera, significa que su derecho a la vivienda tampoco está plenamente ejercido. Y además debe tener ciertas características culturales apropiadas a las personas que van a ocupar la vivienda. De manera, por ejemplo, que se cuestiona, está la discusión, sobre si los multifamiliares o los condominios de varios pisos son apropiados a la cultura de nuestra ciudad. Si alguien considera que esa forma de construir vivienda es inadecuada para la población de nuestra ciudad, pues entonces estamos hablando de un factor que inhibe el ejercicio del derecho a la vivienda. Y por último, un problema que está presente en nuestra ciudad y que debemos de estar muy atentos para poder proteger nuestro derecho a la vivienda se refiere a los desalojos y a los desalojos forzosos. Estos desalojos que ocurren de manera forzosa, es decir, con el uso de la fuerza, sea privada o pública, pero que es ilegal, que no tiene una justificación legal suficiente. Esto en algún tiempo en nuestra ciudad era muy frecuente, ha disminuido, pero no ha desaparecido. Siguen existiendo desalojos en las viviendas y estos desalojos forzosos se encuentran prohibidos. Y el desalojo forzoso no es el mismo que el desalojo que ordena un tribunal después de un procedimiento, porque sin duda el derecho a la vivienda también requiere del ejercicio de un recurso jurídico que le permita a usted, a mí, a cualquier ciudadano que tenga el ejercicio del derecho a la vivienda vigente, pueda defenderlo. Que pueda ir a un tribunal y decirle al juez que le proteja de la suspensión del derecho a la vivienda que pretenden algún particular, alguna institución gubernamental. Tenemos la vía civil, tenemos la vía administrativa, tenemos el derecho de amparo, que usted puede ejercer. Si no existieran estos recursos, o si usted está impedido por alguna forma de ejercer estos recursos, entonces el derecho a la vivienda no estaría plenamente ejercido. Afortunadamente, en nuestra ciudad podemos ejercer el derecho a un recurso para defender el derecho a la vivienda. Y entonces hay que estar muy atentos para ver cómo está ejerciendo usted el derecho a la vivienda. ¿Cómo está su escritura? ¿La han visitado? ¿Le han dicho que usted ya no es dueño de la casa? ¿Le han realizado un juicio sin que usted se diera cuenta? Entonces usted tiene que defender el derecho a la vivienda. Y el tiempo de confinamiento que estamos viviendo en esta época es un tiempo de preparación para que usted vaya pensando, planeando cómo resolver este problema de la inseguridad jurídica que se vive en torno al derecho a la vivienda. Y vaya haciéndose consciente que usted y su familia tienen derecho a la vivienda. Y es un derecho que le reconoce la Constitución. La Constitución dice que todas las familias tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado debe contribuir a que ese derecho se ejerza plenamente. Y entonces, cuando no es tiempo de acción, es tiempo de preparación. Y estamos en él. Pase buenas noches.